el átomo. Principios. Bienvenidos a esta nueva sección del curso Principios. ¿Cuáles serán los contenidos que trabajaremos en este primer video asociado al conocimiento del átomo? Para comenzar, brindaremos una explicación sobre una corriente filosófica muy antigua, la cual nos brinda una serie de conceptos que hoy en día permanecen vigentes desde el punto de vista de la ciencia. Claro, algunos. Luego, brindaremos una explicación sobre la evolución de los modelos atómicos desde el siglo V a.C. hasta comienzos del siglo XX. Para finalizar en este primer video, revelaremos datos importantes para tener en cuenta los órdenes de magnitud que trabajamos cuando nos referimos a una estructura atómica. Esto nos permitirá tener una idea de lo tan pequeño que es el átomo y lo importante y lo relevante que es para todos los fenómenos que ocurren en la naturaleza. La alquimia fue la disciplina antecesora a la química. Esta fue una rama de la filosofía de filósofos griegos, egipcios, chinos, la cual seguía cuestionamientos basados en el exilio de la vida, buscando la inmortalidad, cuestionamientos basados en la transformación de cualquier metal en oro. Claramente estos alquimistas, los filósofos que practicaban esta corriente, se basaban en el misticismo, en componentes filosóficos y en investigaciones puramente empíricas, desde la visualización de lo que los rodeaba. Es por eso que durante todo este tiempo mayormente se basaba en el estudio-análisis de eventos macroscópicos, como ser el universo. Bien. Pero en el siglo V a.C., un filósofo griego, Leucipo de Mileto, plantea la idea de que la materia estaba compuesta por partículas, las cuales llegaba un momento que eran indivisibles. Es decir, la materia estará compuesta por una cantidad innumerables de trocitos, los cuales llegarán a un momento que se volverán indivisibles. A esta corriente filosófica, entonces, la englobamos, ¿sí?, con el concepto de atomismo, ¿sí? Muy bien. Comencemos ahora con una breve descripción histórica de los modelos atómicos. Como dijimos entonces, a partir del siglo V a.C. se tiene esta idea del atomismo. ¿Que de dónde proviene el concepto del átomo? El concepto del átomo proviene de la idea de lo indivisible. Átomo es indivisible en griego. Es de ahí que viene esta definición del átomo que sigue tan vigente
tan vigente hoy en día en nuestras vidas. Como podrán darse cuenta, desde el siglo V a.C. hasta comienzos del siglo XIX, los avances han sido muy dificultosos en la química debido a las grandes dificultades que presentaban los instrumentos de medición. Es a comienzos del siglo XIX en donde Dalton junta parte del atomismo y brinda el primer modelo atómico que presentaremos. Posteriormente incluiremos el modelo de Thomson, el cual se basa en nuevos descubrimientos de comienzos del siglo XX, el modelo de Rutherford. Posteriormente ahondaremos en el conocido, seguramente por muchos de ustedes, el modelo de Bohr. Y posteriormente entraremos en los planteos de Sommerfeld. Y en un segundo video, en una segunda ocasión, ahondaremos en el modelo de Schrödinger. Muy bien, comencemos por el modelo de Dalton entonces. Como dijimos, a comienzos del siglo XIX, John Dalton plantea una serie de hipótesis, las cuales, algunas de ellas, las toma de la teoría del atomismo. ¿Sí? Para comenzar, plantea que la materia está formada por partículas indivisibles, indestructibles y extremadamente pequeñas. Claro, esto es lo que nos planteaba por el siglo V a.C. Leucipo de Mileto. Dalton sostenía que los átomos de un mismo elemento son idénticos entre sí, igual masa y propiedades. Esto quiere decir que los átomos de un mismo elemento eran todos iguales entre sí. Esta idea, con el correr del tiempo, quedará de lado gracias al descubrimiento de los isótopos. Es decir, en la naturaleza, los elementos se pueden encontrar bajo distintas formas. Esto no quiere decir que tengan propiedades distintas, sino que su núcleo está compuesto por una cantidad diferente de neutrones. ¿Sí? En la teoría de Dalton también teníamos que los átomos de diferentes elementos tienen diferentes masas y propiedades. Este es un aporte sustancial de John Dalton, el cual nos permitió de alguna manera comenzar a estructurar la concepción de la organización de los distintos elementos de la naturaleza. Por otra parte, Dalton plantea que los compuestos están formados por la unión de átomos en proporciones constantes. Esto es algo importantísimo que plantea, ya que nos permite comenzar a comprender las leyes estequiométricas que rigen, por ejemplo, a las reacciones químicas. Posteriormente, a comienzos del siglo XX, Thomson descubre el electrón a través de una serie de experimentos. Llega al descubrimiento de una partícula que sostuvo que tenía una carga negativa y la denomina electrón. Para Thomson, el átomo se encontraba formado por una esfera de carga positiva, en donde los electrones se encontraban incrustados. ¿Sí? Es decir, los electrones se encontraban incrustados de manera homogénea en toda esta esfera que contenía carga positiva. Este modelo se lo conoce como el budín de pasas. Aquí
también comienza a surgir la idea de la neutralidad del átomo, ¿sí? Es decir, que Thomson sostenía que todos estos electrones en su conjunto tenían que tener la misma carga, pero negativa, bien, que toda la carga positiva que contenía esta esfera de carga. Bien. Posteriormente es Rutherford que también, debido a una serie de experimentos, llega a la hipótesis de que el átomo era mucho más grande que esa esfera que planteaba el modelo de Thomson. Es aquí entonces en donde comenzamos a tener la noción del núcleo, donde el núcleo es una región muy pequeña, localizada en el centro del átomo. El núcleo, para Rutherford, gracias a sus descubrimientos, se dio cuenta que posee prácticamente la totalidad de la masa del átomo, ¿sí? Esto veremos más adelante que es totalmente válido. También Rutherford plantea lo que sostenía Thomson de la neutralidad del átomo, es decir, que la cantidad de carga negativa tenía que ser igual a la cantidad de carga positiva, esta última concentrada en el átomo, y las cargas negativas, lo que sostenía Rutherford era que ya no estaban en el núcleo. Llegamos al modelo de Bohr. Sin lugar a dudas, el modelo de Bohr permitió muchísimos avances en nuestra concepción de lo que conocemos hoy en día. Rutherford sostenía que los electrones se encontraban orbitando al núcleo, y si bien eso es cierto, el modelo de Bohr sostiene que esas órbitas circulares deben ser estables. ¿Y esto qué significa? Esto significa que los electrones, el movimiento en esas órbitas, no radian energía. Esto es un aporte sustancial del modelo, ya que de otra manera, debido a la vinculación de las fuerzas eléctricas, si los electrones no se encontrasen en órbitas estables, terminarían colisionando con el núcleo. Un salto importantísimo en este modelo también se basa en que no todas las órbitas están permitidas. Es decir, que los electrones únicamente se encontrarán orbitando el núcleo en ciertas órbitas, las cuales tendrán una energía asociada. Este es el comienzo de la concepción de los niveles de energía. Bien, ahora, esto, ¿cómo podríamos visualizarlo más fácilmente? Supongamos que tenemos una biblioteca. Sí, supongamos que tenemos una biblioteca, la cual tiene una serie de estantes. ¿Sí? Por debajo vamos a tener el suelo, ¿sí? Y vamos a comenzar a hacer nuestros estantes. Entonces supongamos que tenemos algunos libros en un estante, y subiendo de nivel vamos teniendo otros libros. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se va modificando la energía potencial de cada uno de estos libros? ¿Sí? Podemos hacer una explicación muy breve, ¿sí? Entonces todos nos imaginaremos que si estos libros
comienzan a caer, no todos caerán con la misma energía, ¿es verdad? Los libros que están en el estante más inferior no caerán, ¿sí? Ya que no tendrán una velocidad, ya están en el suelo. Pero los libros que se encuentran en estantes más por encima, al nivel del suelo, comenzarán a caer con velocidades, ¿sí? Las cuales serán mayores, es decir, impactarán en la superficie con velocidades mayores, dependiendo de los niveles, estos niveles de energía, ¿sí? Que van ocupando los mismos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que los electrones entonces se encuentran en estos niveles estables de energía, ¿sí? Esto es un avance importantísimo, reiteramos, en la concepción del modelo atómico. Gracias a esto entonces define Bohr el número cuántico principal. El número cuántico principal entonces nos relaciona la distancia de la órbita al núcleo, ¿sí? Nos da una noción entonces del radio de la órbita. Para concluir entonces podemos inferir lo siguiente: los electrones solo admiten o absorben energía en los saltos entre órbitas, es decir, los libros únicamente cambiarán su energía asociada en los saltos entre sus estantes. Muy bien. Veamos esto un poquito con más detenimiento. El número cuántico principal, entonces, nos da una relación de la distancia de la órbita al núcleo. Es decir, nos está dando una noción del radio de la órbita. Podemos ver que a medida que aumenta el número cuántico principal, la distancia, es decir, el radio de la órbita, comienza a aumentar. Bien, una aproximación al radio de la órbita se puede dar de la siguiente manera. El radio de la órbita será igual a 0,529 por el número cuántico principal elevado al cuadrado. Ahora bien, ¿pero este radio nos dará en milímetros? ¿En qué nos dará? No, este radio nos da en una unidad, en un submúltiplo del metro, que es el Angstrom, ¿sí? El cual es igual a 1 por 10 a la menos 10 metros. 10 a la menos 10 metros. Ahí empezamos a tener una noción de lo pero tan chiquito que es la estructura atómica. Por otra parte, la hipótesis de que los electrones solo emiten o absorben energía en los saltos entre órbitas se refiere a esta idea del fotón. Los átomos que se encuentran más cerca del núcleo, es decir, por ejemplo, un átomo que se encuentra ubicado en una órbita la cual tiene asociado el número cuántico principal igual a 1, estará más cerca que un electrón que se encuentre en la órbita la cual tiene asociado el número cuántico principal 2. Esto quiere decir entonces que a medida que aumenta el número cuántico principal, la distancia al núcleo se incrementa. Bien, ahora, ¿cómo son estos niveles de energía? ¿Cómo es que estos niveles de energía se modifican? Bueno, los electrones que se encuentran más distanciados del núcleo, es decir, por ejemplo, los electrones que se encuentran
en una órbita con un n igual a 2, un n igual a 3, se encuentran más alejados del núcleo. Estos electrones, ¿sí?, tienen una mayor energía asociada. Entonces, a medida que nos alejamos del núcleo, la energía, estos niveles de energía, comienzan a ser superiores, ¿sí? Y cuando un electrón pasa de una órbita con una mayor energía asociada a una órbita con una menor energía asociada, emite esa diferencia de energía, ¿sí? Esa diferencia de energía, que es una diferencia de energía cuantificable, ¿sí? Podemos darlas en noción de cuánta energía nos brinda ese electrón. Ese es el concepto de fotón, ¿sí? La energía que nos está brindando, ¿sí?, en este caso el electrón, será igual a la diferencia de la energía asociada en cada una de estas órbitas, ¿sí? Por ejemplo, la diferencia que tenemos en la órbita con n igual a 2 menos la energía que tenemos en la órbita con n igual a 1. Esto va de la mano con un desarrollo sustancial de lo que hoy conocemos como mecánica cuántica y relativista, ¿sí? Más precisamente, este salto de energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia de este fotón. Más adelante ahondaremos en estos conceptos, ¿sí? Lo más importante que tengamos en cuenta entonces es lo siguiente: cuando un electrón pasa de una órbita de mayor energía a una órbita de menor energía, nos está brindando energía que nosotros la visualizamos, ¿sí?, como un fotón. Me refiero a visualizarla, digamos, si estas frecuencias están dentro de nuestro campo visual, ¿sí?, sino también estas señales que nos brinda el átomo, podremos encontrarla, por ejemplo, con infrarrojos, ¿sí?, es decir, con una variedad enorme de posibilidades, ¿sí? Ahora, cuando nosotros querramos que un electrón salte, por decirlo de alguna manera, de una órbita con menor energía a una órbita con mayor energía, lo que vamos a tener que hacer es justamente brindar esa energía necesaria, para lograr el salto de órbita, ¿sí? Este será un proceso sumamente importante que más adelante ahondaremos en la clasificación de los materiales. Es decir, ¿qué los diferencia? Por ejemplo, a un material en que yo pueda hacer circular corriente eléctrica o que no pueda hacer circular corriente eléctrica. Bueno, una de las cosas principales que los diferencian justamente es esa energía que yo tengo que brindar al electrón para lograr que salte de su órbita más alejada. Muy bien. Luego, el modelo de Sommerfeld plantea algunas diferencias al modelo de Bohr, el cual define la existencia de órbitas elípticas, ¿sí?, en conjunto con órbitas circulares. Esto es producto de investigaciones, ¿sí?, en las cuales se llegó a corroborar la existencia de subniveles energéticos diferentes, ¿sí?, dentro
de un mismo nivel de energía. Es decir, a medida que los electrones se encuentran más alejados del núcleo, ¿sí?, comenzarán a percibir distintos subniveles energéticos. El modelo de Sommerfeld es una adaptación del modelo de Bohr a la mecánica relativista. ¿Por qué? Bien, lo que plantea Sommerfeld es que los electrones circulan alrededor del átomo a velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz. ¿Sí? Claro, igual a la velocidad de la luz, no. Velocidades muy cercanas. Entonces hay conceptos de la mecánica clásica que comienzan a tener algunas modificaciones. Es por esto que el modelo de Sommerfeld se considera como una adaptación del modelo de Bohr a la mecánica relativista, y es por esto que se da la existencia de diferentes subniveles energéticos. Por otro lado, un concepto muy importante para nosotros es que este modelo presenta una introducción al concepto de corriente eléctrica. Para introducir muy brevemente, entonces, un electrón en movimiento será una minúscula corriente eléctrica. Muy bien. Presentaremos ahora algunos datos relevantes que nos permitirán tener una noción más apropiada de los órdenes de magnitud que tenemos cuando nos referimos a una estructura atómica. Bien, para comenzar entonces partamos por la definición de radio atómico. Radio atómico es la distancia desde el centro del átomo hasta la órbita más alejada. Habíamos dicho que este valor podíamos aproximarlo en una primera instancia al valor de 1 ángstrom. ¿Sí? Claramente sufrirán modificaciones dependiendo del elemento en el que estemos haciendo inferencia, pero a nivel general vamos a asumir este valor que dijimos que era igual 1 por 10 a la menos 10 metros. ¿Sí? Por otra parte, el radio del núcleo, ¿sí?, el radio del núcleo es el radio de la zona la cual contiene a los protones y a los neutrones. ¿Sí? Este radio claramente también va a sufrir algunas modificaciones dependiendo del elemento que nos encontremos, pero vamos a hacer una aproximación general que es igual a 1 por 10 a la menos 14 metros. Entonces, fíjense en que hay una importante diferencia en los órdenes de magnitud entre radio de núcleo y radio atómico. ¿Sí? Ahora lo que vamos a realizar va a ser lo siguiente. Vamos a realizar una comparación entre el radio atómico y el radio del núcleo. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer, vamos a encontrar precisamente la relación entre 1 por 10 a la menos 10 metros y 1 por 10 a la menos 14 metros. ¿Sí? Al hacer esta relación, vamos a llegar a un resultado que puede llegar a parecer muy significativo, ¿sí?, que es igual a 1 por 10 a la cuarta. ¿Sí? 1 por 10 a la cuarta. Es decir, en cuanto a proporciones, esta relación es muy grande. ¿Sí? Nos está diciendo que una cosa, ¿sí?, en este caso, el radio atómico es 10 a la cuarta veces más grande que el radio del núcleo. ¿Sí? Esto nos está dando 10.000 veces mayor, por lo general, el radio atómico que el radio del núcleo. Lo que quiere decir esto entonces que la distancia, ¿sí?,
si bien siempre nos centramos en dimensiones muy, muy, muy pequeñas, 1 por 10 a la menos 10 metros, 1 por 10 a la menos 14 metros, pero la relación entre ellas es muy grande. ¿Se entiende? Vamos a suponer y vamos a hacer un ejemplo que claramente no lo vamos a encontrar en ningún elemento, ¿sí? Pero para que visualicemos un poquito qué nos está indicando esto, ¿sí? Supongamos lo siguiente. Vamos a suponer que nosotros tenemos un elemento, ¿sí? X, cualquier elemento, el cual tiene un radio del núcleo, ¿sí? Que vale 1 metro, ¿sí? Entonces, siguiendo esta relación, esto va a querer decir que el radio atómico tiene que ser igual a 10 a la cuarta metros. Fíjense entonces que llevando estas magnitudes a otros órdenes de magnitud que apreciamos más fácilmente, tenemos una distancia de 1 metro frente a una distancia de 10.000 metros. Una distancia de 10.000 metros. ¿Qué es? ¿Qué es una distancia de 10.000 metros? Es una distancia de 10 kilómetros. Entonces, imagínense, ¿sí? Dentro de estos órdenes de magnitud tan pequeñitos, imagínense la distancia, ¿sí? Que puede llegar a haber entre un electrón y un núcleo. Es algo totalmente relevador, ¿no? Algo totalmente relevador. Bueno, esta fue una de los principales descubrimientos de Rutherford, ¿sí? El cual infirió que lo que mayor predominaba en el núcleo, ¿qué será? En el núcleo, claramente, protones y neutrones. En las órbitas, electrones. Pero ¿qué es lo que se encuentra más predominante entre toda la zona que conforma la separación de núcleo y la última órbita? El vacío, ¿sí? Lo que mayor predomina entonces es el vacío, ¿sí? Bueno, esto es un dato, reitero, desde Mastec sumamente relevador. Ahora muy bien, ahondemos un poquitito en las masas, ¿sí? La masa del electrón, vamos a ver, la masa del electrón anda en el orden de 9 por 10 a la menos 31 kilogramos, ¿sí? Muy pequeñito, muy pequeñito. Imagínense la dificultad para determinar, ¿sí? Para determinar estas magnitudes. 9 por 10 a la menos 31. 9 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y la masa del protón anda en el orden de 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Ahora, cuando uno hace una relación entre la masa del protón, ¿sí? Que es muy similar a la masa de los neutrones, con la masa del electrón, llega a una relación de 1800. Esto quiere decir entonces que la masa de un protón es 1800 veces la masa del electrón, ¿sí? Es por esto que se considera que prácticamente toda la masa de un átomo se encuentra
en el núcleo. Bueno, muy bien, esto ha sido todo por el momento. En un segundo video enfocado en el átomo, ahondaremos el modelo de Schrödinger junto a otras características atómicas que consideramos que debemos manejar para posteriormente ahondar en nuevos conceptos. Muy bien, un saludo a todos, hasta pronto.